Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Hola participantes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de matemática. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que son las fracciones. Primeramente debemos saber qué es una fracción. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Les resalté esta última parte porque es lo principal que debemos saber. Ahora, ¿a qué me refiero con un entero? Un entero es cualquier cosa que nosotros tengamos. Por ejemplo, para explicarles, vamos a tener una galleta. Entonces, esta galleta nos representará a un entero. Dos galletas representarían dos enteros. Si tenemos tres galletas, tenemos tres enteros. Y así continuamos contando la cantidad de galletas que tenemos. Si a esta galleta yo la divido en partes iguales, por ejemplo, en tres partes iguales, y ahora decido comerme una parte de esta galleta, por ejemplo, que tenemos a la derecha, si yo me la como, ¿cómo representaré esta cantidad en números? Bueno, lógicamente la voy a presentar como una fracción. Las fracciones tienen esta forma, están divididas por una línea horizontal y arriba tenemos un número y por debajo también tenemos un número. Veremos cómo se llama cada uno de estos términos. Empezamos por la parte de abajo, se llama denominador. Y el denominador nos representa la cantidad en la que dividimos nuestro entero, en este caso nuestra galleta, que es nuestro entero. La dividimos en tres partes, por lo tanto, nuestra fracción tendremos 3 como denominador, ¿verdad? Ahora, la parte que está encima se llama numerador. El numerador será las partes que yo tengo que tomar de la cantidad total de las partes en las que se divide mi entero. En nuestro caso nos queda dos partes de nuestra galleta. Por lo tanto, nuestro numerador será igual a la fracción que se lee 2/3 y nos representa la cantidad de galletas que nos queda luego de habernos comido una parte. Bueno, también podríamos representar la parte que nos comimos de la galleta y eso como lo vamos a hacer. Vamos a colocar esta fracción. Nuestro denominador será la misma que hemos colocado en la anterior fracción. Porque nuestra galleta se dividió en tres partes. Ahora, como me comí una parte de la galleta, entonces como numerador colocaré 1. Esta fracción se lee 1/3 y nos representa la cantidad que me comí de la galleta. Si nosotros sumamos la cantidad que nos queda, 2/3, y la cantidad que me comí, 1/3, será igual a un entero. Estas fracciones son homogéneas. Basta sumar los numeradores de estas dos fracciones. Veremos luego clases de fracciones o tipos de fracciones. Aquí tenemos tres clases de fracciones muy importantes que veremos a continuación. Primero, fracciones propias. Por ejemplo, 3,
cuartos. Una fracción propia es aquella que tiene un numerador menor que el denominador. Dos fracciones impropias. Por ejemplo, 5 cuartos. Una fracción impropia es cuando aquella que tiene el numerador mayor que el denominador. 3. Fracciones mixtas. Una fracción mixta son aquellas que tienen una parte entera y una fracción propia. Veremos a continuación otros ejemplos. Por ejemplo, fracciones propias. 3 cuartos. Vamos a representar en forma gráfica. Tenemos un rectángulo, por lo cual nuestro denominador nos indica que hay que dividir este rectángulo en 4 partes iguales. Entonces dividimos. El numerador nos indica que debemos tomar 3 de estas partes. Entonces podemos observar que esta fracción representa una cantidad menor que 1. Si nosotros dividimos 3 dividido entre 4 y convertimos en un número decimal, nos dará 0,75. Luego tenemos las fracciones impropias, 5 cuartos. Para representar gráficamente, ahora nos damos cuenta que tenemos un rectángulo y nuestro denominador nos indica que hay que dividir en 4 partes y hay que tomar 5 partes de esta. Entonces solo tenemos 4 partes que podemos tomar en un entero. Nos hace falta otro rectángulo. Entonces las fracciones impropias son mayores a 1. Vamos a necesitar más de una recta. 5 cuartos vemos que es igual a 1,25, que es mayor de 1. Luego tenemos fracciones mixtas. Tomaremos el ejemplo anterior, un entero, un cuarto. Vamos a representar gráficamente esta fracción. Entonces vamos a necesitar una parte entera, que va a ser todo un rectángulo, ¿verdad? Y vamos a necesitar otro rectángulo para representar esta fracción propia, que sería un cuarto. Vamos a tomar una parte de las 4 en las que dividimos nuestra unidad. Si se fijan, esto también vimos anteriormente en las fracciones impropias. Nosotros también habíamos representado esta fracción como 5 cuartos. Entonces, nosotros podemos convertir fracciones mixtas a fracciones impropias o fracciones impropias a fracciones mixtas. Para convertir de fracciones mixtas a fracciones impropias, vamos a multiplicar el denominador por la parte entera, en este caso 4 por 1, más el numerador 1, tenemos 5, entonces tenemos 5 cuartos. Ahora, para convertir una fracción impropia a fracción mixta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el numerador 5 entre el denominador 4. 5 dividido entre 4 aproximadamente es 1. Y 1 por 4 es igual a 4. Para 5 nos faltaría 1. Entonces, de esta división, el cociente 1 será la parte entera. El residuo 1 será el numerador. Y el divisor continuará como denominador. Vamos a continuar con las fracciones. Convertir una fracción de mixta a fracción impropia. Así, por ejemplo, tenemos 2 enteros, 1 tercio, que es igual a 7 tercios. ¿De dónde viene esta fracción?
Entonces leemos antes esto. Para convertir una fracción mixta a fracción impropia, se debe multiplicar el denominador con la parte entera, luego se suma con el numerador de la fracción. O sea, 3 por 2 es 6, más 1 es 7. Y como denominador se mantiene el mismo denominador de la fracción. Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo 2. Un entero 3 cuartos. Queremos convertir a una fracción impropia. Aquí lo vamos a hacer un poco más explicado. El entero 1 lo vamos a multiplicar por el 4. 1 por 4. Aquí está 1 por 4. A eso lo sumamos el numerador 3, o sea, más 3. Como denominador mantenemos el mismo denominador. Primero, cuando hay diferentes operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, siempre se debe respetar la jerarquía de los signos. Entonces, primero multiplicamos y ese resultado lo sumamos con 3. 1 por 4 es 4, más 3 es 7. Como denominador se mantiene el mismo denominador. Entonces, la fracción impropia sería 7 cuartos. Un entero 3 cuartos es igual a 7 cuartos. Para que tengamos mayor comprensión, vamos a demostrar o verificar mediante la diagramación de las fracciones. La fracción un entero 3 cuartos. Aquí tengo 7 cuartos. O sea, un entero que está dividido en 4 partes, de las cuales 7 partes tengo que tomar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, que representa a un entero. Ese entero es dividida en 4 partes. De las 4 tengo que tomar 7. 1, 2, 3, 4. Me faltan para 7. Entonces, nuevamente graficamos otro rectángulo. En ese rectángulo nuevamente lo dividimos en 4 partes. Entonces ahora sí, la parte pintada ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes que hemos tomado de las 4 en que se ha dividido un entero. O sea, este rectángulo representa a 1, 2, 3, 4 cuartos, o sea, 4 cuartos, más este rectángulo que es 3 cuartos, nos va a dar un entero más, o sea, este un entero viene de 4, dividido entre 4 es 1. Entonces ponemos un entero, más 3 cuartos, que será lo mismo que un entero 3 cuartos. Seguidamente tenemos otros ejemplos que los realizaremos con ustedes para que se entienda mucho mejor. Aquí tengo 3 enteros, 2 quintos. Hemos indicado, hemos dicho que en la parte entera multiplicamos por el denominador 5, o sea, 3 por 5. Y a esto lo sumamos el numerador 2. 3 por 5 es 15, más 2 es 17 como numerador. Y como denominador mantenemos el denominador 5. De esta manera entonces tenemos que 3 enteros, 2 quintos es igual a 17 quintos.
¿no es cierto? Muy fácil. Aquí en el ejemplo 4 tenemos 5 por 3. 5 por 3. Sumamos el numerador 1. 5 por 3, 15. Más 1 es 16. El denominador 3 se mantiene en ambos casos. Entonces tenemos 5 enteros, 1/3 es igual a 16 tercios. Otro ejemplo, tenemos 2 enteros, 5 séptimos. Entonces, en este caso, 2 multiplicamos por 7, 2 por 7, a este resultado lo sumamos 5 del numerador. Como denominador se mantiene. 2 por 7, 14, más 5 es 19. 2 por 7, 14, 14 más 5, 19. Como denominador se mantiene el número 7. Entonces, tenemos aquí la fracción impropia 19 séptimos. 2 enteros, 5 séptimos es igual a 19 séptimos. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Que aquí vamos a continuar haciendo nuestras operaciones. 3 por 10. Multiplicamos 3 por 10, el entero por el denominador de la fracción. Luego ese resultado lo sumamos 7 a ese resultado, ¿no es cierto? Sumamos 7. Como denominador se mantiene el número 10. 3 por 10 sería 30, más 7, 37. Aquí tenemos 37. Como denominador anotamos 10. Entonces tenemos la fracción 37 décimos. Quiere decir 3 enteros, 3 décimos es igual a 37 décimos. Bien, queridos participantes, ahora veremos la amplificación y simplificación de las fracciones. ¿Qué es amplificación y qué es simplificación de fracciones? Primero veremos la amplificación de fracciones. Para amplificar una fracción se multiplica tanto el numerador y el denominador por un mismo número. O sea, el numerador 2 y el denominador 3 podemos multiplicar por cualquier número. De esta manera lo vamos a amplificar. Amplificar quiere decir agrandar. Va a ser una fracción mayor que la original. Por ejemplo, si tengo 2 tercios, a este 2 tercios, tanto al numerador como al denominador, lo multiplicamos por 2. Tenemos 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Entonces, decimos, la primera fracción que nos daba 2 tercios es igual a esta fracción 4 sextos, la fracción amplificada. ¿Cómo podemos demostrar si evidentemente es igual? Si nosotros multiplicamos en forma cruzada, nos tiene que dar el mismo resultado. Veremos si es el caso en este momento. 2 por 6 lo multiplicamos, ¿no? 2 por 6 en forma cruzada. 2 por 6 es 12. 2 por 6, 12. Al otro lado, 3 por 4 es 12 también. O sea, multiplicados en forma cruzada, sus resultados o sus productos son iguales. Entonces, por lo tanto, 2 tercios es igual a 4 sextos. Tenemos como segundo ejemplo 2 tercios. Vamos a multiplicar por otro número. En este caso, vamos a multiplicar por 5.
2 por 5 es 10. Anotamos como numerador. Como denominador, 3 por 5 es 15. Por lo tanto, 2 tercios, la fracción 2 tercios, es igual a la fracción amplificada, o sea, 10 quinceavos. Podemos demostrar, como ya hemos visto, multiplicando en forma cruzada, nos tiene que dar el mismo resultado. Podemos hacer este ejemplo más. Entonces multiplicamos en forma cruzada. Tenemos 2 por 15 es 30. Vamos al otro lado. 10 por 3 también es 30. Como vemos, son iguales. Multiplicado en forma cruzada, sus productos nos dan iguales. Bien, aquí también tenemos otro ejemplo. La misma fracción multiplicamos por otro número, en este caso por 10. 2 por 10 es 20. 3 por 10 es 30. Entonces decimos 2 tercios es igual a la fracción 20/30, que ya hemos comprobado, verificado que evidentemente se cumple el producto en forma cruzada. Hemos visto que nos da igual. Tenemos ejemplo 4, 5 tercios. Es igual a tanto al numerador como al denominador. Lo multiplicaremos por el número 3, puede ser también otro número. 5 por 3. Al denominador 3 por 3 también, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador por 3. Igual. Multiplicando tenemos 5 por 3 es 15, ¿no es cierto? 3 por 3, 9. Tenemos la fracción impropia 15 novenos. Entonces, la fracción 5 tercios que teníamos a un principio es igual a la fracción que hemos amplificado, 15 novenos. Aunque pareciera que la fracción 15 novenos es mayor que 5 tercios, ambas fracciones son iguales, ya hemos verificado en los ejemplos anteriores. Ejemplo 5, 5 tercios. A 5 tercios, tanto al numerador como al denominador, podemos multiplicar por 4. 5 por 4, 3 por 4, ¿no? Tanto al numerador como al denominador estamos multiplicando por el número 4. Igual, 5 por 4 nos da 20. 3 por 4 es 12. Entonces, tenemos que la fracción 5 tercios, es igual a la fracción 20/12 avos. Este es igual a 20/12 avos. Ya hemos verificado que evidentemente se cumple. 5 tercios, como ejemplo 6. Tanto al numerador como al denominador multiplicamos, por 8. 5 por 8, 3 por 8, ¿no es cierto? Multiplicamos 5 por 8, 3 por 8, tanto al numerador como al denominador. 5 por 8 es 40. 3 por 8 es 24. Entonces, vemos que la fracción 5 tercios
5/3 es igual a la fracción 40/24. Esto ya se ha verificado en los ejemplos anteriores. Bien, vamos a continuar. Ahora veremos la simplificación de fracciones. Tenemos el ejemplo 1. 8/12. Tanto al numerador al denominador lo dividimos entre 2. 8 dividido entre 2 es 4. 12 dividido entre 2 es 6. O sea que 8/12 es igual a 4/6, a la fracción simplificada. Ya hemos comprobado también, como en los anteriores ejemplos, en forma cruzada. 8 por 6 es 48. Al otro lado, 4 por 12 también es 48. Ambos son iguales. Quiere decir, la fracción 8/12 es lo mismo que 4/6. Aquí tenemos el ejemplo 2. 8/12, o sea, la misma fracción, ahora lo dividimos entre otro número, entre 4. 8 dividido entre 4 es 2. Anotamos 2 como numerador. 12 dividido entre 4 es 3. Entonces, esta nueva fracción es igual a la fracción 8/12. O sea, anotamos aquí 8/12 es igual a 2/3. Comprobamos que si son iguales, multiplicando en forma cruzada. Multiplicando tenemos 8 por 3, 24. Al otro lado, 12 por 2 también es 24. Entonces, de esta manera comprobamos que ambas fracciones son iguales. Otra forma de simplificar fracciones es por el método de descomposición en sus factores primos. Tenemos como ejemplos 60/84. Nos dice simplificar esta fracción. Para simplificar, como nos dice a un principio, por la descomposición en sus factores primos, necesitamos conocer los números primos que ya hemos llevado en las clases anteriores. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos números que tienen dos divisores solamente. O sea, la unidad y el mismo número. O en otras palabras, 2, por ejemplo, se puede dividir entre 1. 2 dividido entre 1 se puede. 2 entre 2 también se puede. Y no hay otra posibilidad con otros números. Por eso llevan el nombre de números primos. Entonces, vamos a utilizar estos números primos para simplificar las fracciones. Aquí tenemos 60/84. 60 se puede dividir entre 2, sí, porque es un número par. 84 se puede dividir entre 2, sí, porque también es número par. Entonces, tanto el numerador y el denominador lo dividimos entre 2 para simplificar. 60 dividido entre 2 es 30. 84 dividido entre 2 sabemos que es 42. Ahora nos fijamos si podemos seguir simplificando. 30 es número par, 42 también es número par. Entonces, los números pares siempre son divisibles entre 2. Seguimos dividiendo entre 2.
30 dividido entre 2 es 15, ¿no es cierto? 30 dividido entre 2 es 15. 42 dividido entre 2 sería 21. Seguimos simplificando. 15 ya no es un número par, ni 21. Entonces, 15 entre 2 no se puede, ni 21 entre 2 tampoco. Entonces pasamos al siguiente número primo, 3. 15, ¿se puede dividir entre 3? Sí, ¿no es cierto? 5 por 3 nos da 15. 21, ¿se puede dividir entre 3? Sí, porque 7 por 3 nos da 21. Entonces, para comprobar si se puede dividir entre 3, basta sumar las cantidades entre sí. Si son divisores entre 3, entonces podemos dividir entre 3. Así, por ejemplo, 5 más 1 es 6. Y 6 es múltiplo de 3, ¿no es cierto? Entonces se puede sacar la tercera parte, decimos. 15 dividido entre 3 sería 5. En otras palabras, estamos sacando la tercera parte de 15, que sería 5. La tercera parte de 21 es 7. ¿No es cierto? Porque 7 por 3 es 21. Comprobamos si podemos aún simplificar. 5 es número impar, ya no se puede sacar mitad. La tercera parte tampoco. La quinta, o sea, dividir entre 5. 5 entre 5, 1. Se podría del numerador. Pero en el denominador no se puede. Tiene que ser tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, 7 se podría en el denominador y no en el numerador. Entonces, como vemos, ya no hay forma de poder simplificar. 60 sobre 84 es igual a 5 séptimos, ¿no es cierto? Y ambas fracciones, como hemos visto en el ejemplo anterior, ambas fracciones son iguales. 60 sobre 84 es igual a la fracción que hemos simplificado, o sea, 5 séptimos. Ambos siguen siendo iguales, que ya hemos comprobado. Tenemos otro ejemplo. 4 octavos. Una fracción bastante pequeña y bastante fácil. Ambos son pares. Sabemos cuando ambos son pares se puede sacar la mitad o dividir entre 2. 4 dividido entre 2 es 2. 8 dividido entre 2 es 4. Tenemos 2 cuartos. Como podemos observar, aún se puede dividir entre 2. O sea, se puede sacar la mitad, ¿no es cierto? Entonces, sacamos o dividimos entre 2. Sacamos la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Aquí basta que uno de los, tanto el numerador o el denominador llegue a 1, ya no se puede simplificar. Entonces ya hemos llegado a la fracción irreducible. 4 octavos es igual a 1 medio. Entonces anotamos igual esta fracción 4 octavos es igual a la fracción que hemos simplificado, o sea, a 1 medio. Tenemos otra fracción, 10 sobre 30. Ambos también son pares. Entonces, podemos sacar mitad, podemos dividir entre 2.
10 entre 2 es 5, o en otras palabras, estamos sacando sus mitades. Mitad de 30 es 15. Ahora, como vemos, tanto el numerador como el denominador son impares. No se puede simplificar, ¿no? Por 2. ¿Podemos sacar la tercera parte? No se puede, porque 5 entre 3 no es una división exacta. 5, pasamos al siguiente número primo, 5. 5 entre 5 se puede, 15 entre 5 se puede. Entonces sacamos, como se dice, la quinta parte. Sacamos la quinta parte del numerador y denominador. La quinta parte de 5 es 1. La quinta parte de 15 es 3, porque 3 por 5 es 15. Ya hemos llegado a la parte donde la fracción es irreducible. 10 sobre 30avos es igual a 1/3, decimos, ¿no es cierto? 10 30avos es igual a la fracción 1/3. Finalmente tenemos otro ejemplo para que se comprenda, para que se entienda mucho mejor. 105 sobre 210avos. 105 no es número par, es impar. 210 sí. Entonces, hemos dicho ambos lados tiene que ser divisible entre uno de los números primos. Para saber si se puede entre 3, pasamos al siguiente número, 3, sumamos la cifra. 5 más 0 más 1 nos da 6. 6 es múltiplo de 3. Entonces se puede sacar la tercera parte. Aquí abajo, 2 más 1, 3. 3 más 0 es 3. Entonces 3 es también múltiplo de 3. Se puede sacar la tercera parte. Sacamos entonces la tercera parte de 105. La tercera parte de 10 será 3. 3 por 3, 9. Faltaría 1. Ese 1 delante del 5 se convierte en 15. Tercera parte de 15 sería 5. Entonces, la tercera parte de 105 es 35. La tercera parte de 210. No hay tercera parte de 2. Tomamos una cifra más. Tercera parte de 21 es 7, porque 7 por 3 es 21. 0 es 0. Entonces, la tercera parte de 210 es 70. Aquí tenemos dos fracciones. Ahora comprobaremos si aún se puede simplificar. 35 termina en 5, termina en 0. Todos los números que terminen en 5 en 0 siempre son divisibles entre 5. Entonces se puede sacar la quinta parte. Sacamos la quinta parte. Quinta parte de 35 es 7. 7 por 5 nos da 35. La quinta parte de 70 es 14. Porque 14 por 5 nos va a dar 70. Entonces, vemos si se puede todavía simplificar. 7 14avos. Con 5 ya no se puede, porque ninguno de los dos termina en 5 ni en 0. Aquí hay un 7, aquí hay un 14. Pasamos al siguiente número, 7. 7 entre 7 se puede, 14 entre 7 se puede. Entonces sacamos la séptima parte. 7 dividido entre 7 es 1, o la séptima parte de 7 es 7. 14 dividido entre 7 es 2. La séptima parte de 14 es 2. Como ven, ya no se puede
reducir más esta fracción. Entonces, por simplificar, 105 sobre 210 es igual, decimos, a la fracción 1/2, la fracción que hemos simplificado. Seguimos con las fracciones. Ahora veremos las fracciones equivalentes. Si dos fracciones son equivalentes, entonces sus productos cruzados son iguales. En el ejemplo que tenemos nos dice hallar el valor de x. Ahora x es un número desconocido que tenemos que encontrar qué número es o el valor de x. Ejemplo 1. Tenemos 3 séptimos. Nos dice que es igual a x sobre 21 avos. X es el número desconocido. No sabemos qué número es. Entonces, para hallar, encontrar el valor de ese número, multiplicamos en forma cruzada. Como en los anteriores ejemplos ya hemos visto, multiplicamos en forma cruzada. 3 por 21. 3 por 21. Igual, al otro lado, x por 7. X por 7. 3 por 21. Este 7 que está multiplicando en las reglas de la matemática, si en un lado está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, como está multiplicando aquí, necesito solamente x y 7 queda fuera. Este 7 va a ir como denominador. Entonces tendremos 3 por 21 entre 7. Aquí podemos ver o aprovechar la simplificación que hemos aprendido. 3 con 7 no se puede simplificar. 21 con 7 sí, podemos simplificar. Podemos sacar, fíjense, la séptima parte, ¿no? Séptima parte de 7 es 1. Séptima parte de 21 es 3, porque 7 por 3 es 21. Entonces nos queda como denominador 1. Y en el numerador tenemos dos números que multiplicar. 3 por 3 es 9. X igual x. Entonces, por lo tanto, el número buscado es 9. En lugar de x anotamos 9. X es igual a 9. Veremos en el ejemplo 2. X es igual a 5. Aquí está el número desconocido. Es igual, dice, a 12 a 20 avos. Multiplicamos en forma cruzada. Multiplicamos en forma cruzada. X, aquí tengo x, por 20. Multiplicamos x por 20. Igual, al otro lado. 12 por 5 o 5 por 2. 12 por 5. Haciendo operaciones tenemos x, es lo que necesitamos. X solamente necesitamos, ¿no es cierto? Este 20 que estaba multiplicando lo vamos a llevar al otro lado como denominador, 20. Y aquí tenemos 12 por 5. ¿Podemos simplificar? Sí. 12 con 20 puedo sacar mitades, ¿no es cierto? Son números pares. 5 con 20 termina en 5, termina en 0, se puede sacar la quinta parte. En cualquiera de las dos formas. Entonces, sacamos la quinta parte, que es más fácil. Quinta parte de 5 es 1. Quinta parte de 20 es 4, porque 5 por 4 es 20. Si nos damos de cuenta,
12 y 4 son pares. También se puede simplificar. Entonces podemos sacar mitades. Mitad de 4 es 2. Mitad de 12 es 6. 6. Entonces tenemos x es igual. Aquí arriba queda 6 y 1. Multiplico 6 por 1 es 6. Aquí abajo queda como denominador 2. Finalmente, x es igual, 6 dividido entre 2 es 3. Entonces, el número buscado es el número 3. Tenemos un último ejemplo, el ejemplo 3. 4 sobre x es igual a 28 sobre 63. En este caso, el número desconocido es un denominador, ¿no? En lugar de x, tenemos que hallar el valor de x. ¿Cómo vamos a hallar? Multiplicando en forma cruzada, ¿no? Multiplicamos en forma cruzada. 4 por 63. 4 por 63. Multiplico 4 por 63. Al otro lado, x multiplico por 28. X por 28, ¿no? Multiplicamos por 28. Bien, una vez que hemos realizado esta operación, entonces necesito saber el valor de x, ¿no? Necesito saber el valor de x solamente. En este caso 28 estaría, digamos, por demás. Este número 28 lo llevamos al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces tenemos 4 por 63 dividido entre 28. 4 por 63 sobre 28 avos. Aquí podemos aprovechar la simplificación. 4 con 28 son números pares. Podemos sacar mitades. Tanto del 4 como del 28 sacamos sus mitades. Mitad de 4 es 2. Mitad de 28 es 14. Mitad de 14 y mitad de 2. Mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Ahora ya no se puede sacar mitades una vez que hemos llegado a la unidad. Entonces, veremos si se puede con 63. 63 se puede dividir entre 7. Sí, ¿no es cierto? Porque 7 por 9 es 63. Entonces sacamos la séptima parte de ambos, tanto del numerador como del denominador. Séptima parte de 7 o 7 dividido entre 7 nos da 1. 63 dividido entre 7 o la séptima parte de 63 es 9, porque 9 por 7 es 63. Finalmente, tenemos que x es igual, aquí nos queda como número el número 9, ¿no? 9 por 1 es 9 en el numerador. Denominador 1 no hay necesidad de anotar. Entonces tenemos que el número buscado es 9, ¿no? X es igual a 9. Bueno, estimados participantes, espero que con estas explicaciones de nuestro tema de fracciones haya quedado claro, y en las próximas lecciones continuaremos con las operaciones de fracciones. Gracias.